Si bien es cierto que la técnica del infinito y sus derivados son de las habilidades más poderosas dentro de Jujutsu Kaisen, hay una serie de problemas que quiero abordar sobre esta técnica en este video respecto a muchas inconsistencias que esta presenta y algunas dificultades que trajeron para la escritura el autor que lo llevaron a tomar una serie de decisiones por debajo de la mesa. Además, abarcaré también el hecho de que al parecer hay personas que aplauden todo lo que hace Gege Akutami sin cuestionar lo que plasma para mantener firmes sus argumentos sin sentido y culpar a los lectores por las cosas mal ejecutadas dentro de la obra. Por eso en este video hablaré sobre mis problemas con el infinito, el púrpura, el vacío inconmensurable y Gege Akutami. Pero antes de continuar me gustaría agradecer al miembro del canal, mil gracias por el apoyo. Además me gustaría pedir dos cosas: la primera, que le den like al video para que haya más personas, y la segunda, que le den clic al botón de suscripción para que no se pierdan futuros contenidos. Ahora sin más preámbulos, comencemos. Para adentrarnos en la técnica Satoru Gojo, primero debemos saber el significado del nombre de dicha técnica y los conceptos detrás de sin límites y el infinito. Luego compararemos esto con lo que el autor comenzó inicialmente en la obra y con las páginas extra que muchos fanáticos ignoran, argumentando de que la técnica no fue nerfeada. En términos de concepto y en las matemáticas a la que está vinculada la técnica Satoru Gojo sin límites se refiere a una función o secuencia que no tiene un valor máximo o mínimo, es decir, puede crecer o disminuir indefinidamente sin alcanzar un límite. Por otro lado, el concepto del infinito en matemáticas no se refiere precisamente a una cantidad o número, sino a la ausencia de límites en una dirección determinada o una posibilidad infinita. Se representa con el símbolo del 8 horizontal y se caracteriza por no tener ni principio ni fin. Ahora que conocemos estos dos conceptos, nos damos cuenta de que convergen en una sola idea. Ambos carecen de un límite, ya que pueden aumentar o disminuir su valor de manera indefinida. Además, ambos conceptos carecen de un principio y de un final. Ahora, pasemos a la explicación que dio Satoru Gojo sobre el concepto y funcionamiento de su técnica durante su enfrentamiento contra Yogo, a partir del capítulo 14 del manga. Aquí, después de que el cabeza de volcán lo atacara un par de veces sin éxito, Gojo le explica que lo que estaba atacando era el infinito entre ellos. Gojo, tras devolverle unos cuantos golpes, complementa diciéndole de que el infinito está en todas partes, lo cual es cierto, y que su técnica lo que hace es traerlo a la realidad. Luego, en el capítulo 69 del manga, cuando Gojo es atacado por el tipo con la bolsa de papel en la cabeza, este intenta golpearlo, pero se da cuenta de que su golpe se detiene. Gojo procede a explicarle que su técnica es el infinito, y utiliza como por ejemplo la paradoja de Aquiles y la tortuga. Esta paradoja plantea que Aquiles nunca podrá alcanzar la tortuga en el lugar donde estaba. Esto se refuerza aún más cuando Gojo explica que su técnica se basa en la convergencia infinita de una serie de cosas, y todo lo que se acerca a él se ralentiza sin llegar nunca a alcanzarlo. Ahora, ¿a qué se refiere Gojo cuando dice que su técnica consiste en una convergencia de una serie infinita de cosas? Bueno, lo voy a explicar. La convergencia de una serie infinita de cosas se refiere a la propiedad de una serie o secuencias que converge hacia un valor infinito, en lugar de un valor límite finito. Con esto, podemos confirmar que la técnica de Satoru Gojo se basa en un concepto real del infinito, tal como está establecido en la física, incluso bajo una serie numérica inventada por Gege Akutami. También, Gojo mencionó que al ampliar esto, cosas ilimitadas como los números naturales negativos y situaciones imposibles como tener menos 1 manzanas se manifiestan. Ahora, a pesar de que se nos recalca que la técnica de Gojo es capaz de manipular el espacio a su alrededor volviéndolo literalmente infinito, otra trama se estaba desarrollando en paralelo, y esto se menciona en las notas de Gege en los volúmenes del manga. Comencemos con la página final del capítulo 14 del volumen 2. Aquí Gege nos da una explicación sobre lo que es el infinito. En primer lugar, menciona que es un pensador de artes liberales extremas, lo que significa que no estudió nada relacionado con las matemáticas y admite ser malo en ellas, algo que a estas alturas ya todos sabíamos. Luego nos sugiere que leamos sobre Aquiles y la tortuga, así como sobre series numéricas infinitas, o que preguntemos a un profesor de matemáticas sobre el tema. Por último, recalca algo que Gojo ya nos explicó en el capítulo 69 del manga, y que mencionamos anteriormente. La técnica maldita de Gojo es como el número convergente infinito que aparece en la paradoja de Aquiles y la tortuga, llevándola a la realidad. Es decir, que Aquiles nunca logrará alcanzar a la tortuga en el mismo lugar en el que ella estaba,
creando así una paradoja infinita. Sin embargo, Gege continúa agregando que el número infinito implicado en la técnica maldita de Goyo es una fantasía, y que la adición repetida de números da lugar a un cero ficticio y a un desconocido, derivado de la división entre cero. Ahora, ¿a qué se refiere Gege con eso de que el número infinito que implica la técnica maldita de Goyo es una fantasía? Lo que sucede aquí es que el gato se dio cuenta de que había hecho a Goyo extremadamente poderoso al darle esta técnica llamada el infinito entre comillas. ¿Y cómo pensó corregir este error? Diciendo que los números naturales negativos son una fantasía, como si solucionara eso el problema que él mismo creó. Es importante entender que aunque Gege introduzca números ficticios dentro de su obra, siguen siendo números. Bajo el concepto en el que él creó la técnica, estos números siguen permitiendo que la técnica de Goyo creó un espacio infinito alrededor de él. Esto fue algo que le publicó un ingeniero durante la publicación del arco El incidente de Shibuya, específicamente cuando ya estaba planeando la pelea entre Goyo y Sukuna, pero llegaremos a esto más adelante. Luego, en la página final del capítulo 69, Gege vuelve a justificarse diciendo que inventó el concepto de números naturales negativos, argumentando que, al ser una invención suya, puede usar esa lógica para desmentir a cualquier persona que intente refutarlo. Sin embargo, como mencioné antes, aunque Gege haya creado una serie de números que no existen en la realidad, siguen siendo números y por lo tanto están sujetos a la regla de que no tienen fin. Incluso el fanbook respalda los conceptos de que la técnica del infinito es de hecho infinita, lo que provoca que Gege se contradiga a sí mismo. Y hay que tener en cuenta de que el fanbook salió mucho después de la publicación del capítulo 69. Además, el mequetrefe continúa diciendo de que aparentemente una serie de números infinita tiene un final. Y sí, es cierto en el caso de series geométricas convergentes, series armónicas y la serie de Fourier. Pero ¿cuál es el problema con estas series? Que se aplican a estructuras y objetos específicos. Con esto, Goyo no aplica porque su técnica no se basa en traer un objeto físico, sino en manipular el espacio y hacerlo infinito. ¿Por qué me estoy metiendo en todo esto? Porque Gege sabía que Goyo se le había salido de las manos. Era el personaje más roto de la obra y no sabía cómo manejarlo después. Por eso, la excusa de crear números ficticios le salió mal, y esto lo vamos a confirmar en las páginas extra durante el arco El incidente de Shibuya. ¿Recuerdan cuando mencioné que un ingeniero lo criticó por los números negativos naturales? Bueno, esto ocurrió durante una serie de cortos titulada Poniéndole una conclusión a la técnica del infinito. Por lo que después de muchas idas y vueltas, la conclusión a la que llegaron con el ingeniero fue que Gege, bajo el concepto de la ingeniería y no las matemáticas de manera literal, debía aplicar las teorías a su conveniencia, y que podía justificarlo bajo las reglas de la hechicería, diciendo de que la técnica de Goyo es una anomalía. En otras palabras, un hechicero lo hizo. El primer problema es que esta decisión se basó en la aplicación de las teorías de un ingeniero y no con la de un matemático, que es con los conceptos con los cuales funciona la técnica de Goyo. El infinito de Goyo no funciona sobre un objeto tangible, sino sobre algo intangible como el espacio. El infinito de Goyo se trata de manipular el espacio, no de crear un objeto físico. El segundo problema es que todo esto se hizo detrás del telón. El nerfeo a la técnica de Goyo nunca se mostró claramente en la narrativa del manga. Esto es lo que me molestó cuando fue cortado en dos por Sukuna usando el partemundos. El infinito de Goyo se volvió finito porque así le convenía a Gege para poder derrotarlo con Sukuna. Esto ignora que Goyo tenía los 6 ojos, los cuales le permiten ver a través de las técnicas. Incluso con el cerebro sangrando, Goyo debería haber podido detectar los cambios en el desmantelar antes de que Sukuna lo lanzara, dándole la oportunidad de esquivar. Esta información se puede corroborar en el fanbook, así que para aquellos creadores de contenido y fanboys del Cuatro Brazos, si Goyo fue partido en dos, fue por conveniencia de la trama. Pero ahora, sabiendo que el infinito se volvió finito por conveniencia de la historia, esto también aplicaría para el partemundos. Muchos afirman que el partemundos es una técnica capaz de cortar la realidad o que es un ataque a nivel universal. Sin embargo, al volver el infinito finito, significa que el partemundos no cortó un infinito como tal, sino que simplemente atravesó la barrera finita de Goyo y lo partió. Por lo tanto, el partemundos de Sukuna no es un ataque a nivel universal, sino que simplemente es un desmantelar potenciado con cánticos, con un efecto adicional de atravesar defensa gracias a la señal de manos en Maten, tal como lo explicó Kusakabe en el capítulo 246. Ahora, ¿es culpa de nosotros los fans haber considerado la técnica del infinito como un infinito real? La respuesta es que no. La culpa recae en el mangaka, que nerfeó la técnica de forma encubierta y nunca dentro de la obra, por lo que solo contamos con la explicación del albino en el manga, quien describía su técnica como un infinito real. Tampoco tienen la culpa los fans de Sukuna por creer que el desmantelar partemundos es un ataque a nivel universal. La culpa es de Gege por ser un escritor tan ambiguo y cuestionable. Pero alégrense,
al menos ya tiene una explicación del por qué Sukuna no se desintegró con una explosión atómica al lanzar su técnica. Muchos tuvimos uno o varios headcanon entre comillas sobre las técnicas ofensivas de Gojo, ya que Gege las basó en conceptos complejos al crearlas, empezando por el azul. El azul es una técnica convergente capaz de crear un efecto de atracción al momento de generar un espacio negativo entre Gojo y la víctima. En otras palabras, le permite atraer a sus oponentes. Cuando está potenciado, Gojo puede crear una esfera que puede lanzar para aplastar a sus objetivos dentro de ella, reduciendo el espacio en su interior y aplicando dicha convergencia. El rojo, a diferencia del azul, permite repeler a sus objetivos y hacerles daño. Y cuando está potenciado, el efecto es aún mayor. A esto se le llama divergencia. Ahora, en cuanto al vacío púrpura, es la técnica supuestamente más poderosa de Gojo, que se crea al combinar tanto rojo como el azul, es decir, al mezclar la convergencia y la divergencia. Siendo realistas, al mezclar tanto la convergencia y la divergencia, debería cancelarse el púrpura, ya que son incompatibles. Pero omitamos esto. El nombre completo de la técnica es masa virtual vacío púrpura, lo cual me molesta porque ese nombre solo sirve para vender humo. No por el sentido de llamarse masa virtual, ya que Gojo controla la densidad y el tamaño de la técnica, y siempre se contiene para no hacerse daño colateral. El problema radica es que lleva en su nombre la palabra vacío. Si le agregan la palabra vacío a la técnica que funciona utilizando una contradicción entre la divergencia y la convergencia, se supone que la técnica debería ser capaz de generar un borrado de la materia. Al principio, esto se notaba cuando le borró medio torso a Toji y dejó un agujero perfecto en la pared. También se vio algo similar cuando se lo lanzó a Hanami, haciendo un recorrido limpio, aunque dejara una herida irregular. Esto tiene una explicación, y fue por la distancia a la que se disparó el ataque, lo que tiene sentido ya que podría haber perdido fuerza. A partir de ahí el nombre vacío solo es algo que sirve para vender humo. Primero con Sukuna y Uraome. ¿Cómo es posible que una técnica potencial al 200% de su producción no le haya hecho mucho daño a Sukuna y no matar a Uraome de paso? Claro, podemos usar la excusa de que Gojo le disparó a una gran distancia, lo que ocasionó que la técnica perdiera fuerza al igual que como pasó con Hanami. Sin embargo, la técnica estaba potencial al 200%, por lo que la potencia debería haber sido lo suficientemente elevada como para hacerle mucho más daño a Sukuna y eliminar a Uraome de paso, en lugar de convertirlo en un chiste al final de la página. La siguiente vez fue cuando Gojo lanzó la técnica potenciada con los cánticos donde eliminó a Mahoraga y dejó a Sukuna magullado y sin una mano. Y la última vez fue cuando Goyuta disparó el púrpura potenciado a Sukuna igual que como lo había hecho Gojo y solo le dejó unas leves quemaduras en la cara. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Que la técnica es inconsistente y que depende de lo que la trama requiera. La técnica al 200% de producción no hace nada a Sukuna, pero cuando estaba al 120 sí le hizo daño, incluso borró a Mahoraga. Y cuando Goyuta volvió a emplearla al 120%, solo provocó unas leves quemaduras. Y no es que Yuta no le hubiera dado a Sukuna, porque sí le dio. A lo que Sukuna se refería es que Goyuta no estaba acostumbrado a usarla y que destrozó su dominio de paso también. Ahora, ¿qué es esto, mi hermano? ¿Por qué Gege Akutami hizo esto así, por Dios? ¿Cuál era el afán de Gege de prostituir tanto la técnica más poderosa de Gojo y no respetar lo que él mismo había establecido? ¿Acaso es porque nosotros los fans esperamos mucho ya que la técnica había sido vendida como algo que generaba un borrado? La respuesta es que no. Al igual que con el infinito neutral, todo se debe a que Gege lo hizo sin cuidado. Que los fans hayan pensado que la técnica sería un borrado, me incluyo en su momento, es culpa de él por la forma tan ambigua de escribir que tiene. Y no solo se trata de la técnica de Gojo, porque hay muchos ejemplos de técnicas dentro de esta obra que no funcionan como deberían. Y eso fue porque la trama lo requería. Hermanos, si la técnica de Gojo no iba a ser lo que dice su nombre, simplemente debía haber sido creada como algo independiente, que no estuviera ligado ni a la convergencia del azul ni a la divergencia del rojo. Simplemente con que se llamara masa virtual púrpura sin agregar la palabra vacío y dejarla como una gran bola de energía concentrada, tal como resultó siendo al final, nadie hubiera tenido problemas ni se hubiera hecho headcanon con esto. Lo mismo ocurre con las otras técnicas. En vez de llamarlas convergencia y divergencia, simplemente debía decir que el azul atrae y el rojo repele. En cuanto al infinito, en lugar de utilizar conceptos como la paradoja de Aquiles y la tortuga o la convergencia infinita de las cosas, simplemente bastaba con decir que era una barrera que ralentizaba. Y en general, en lugar de llamarse infinito o sin límites, la técnica debió haberse llamado técnica de manipulación espacial. De esta manera, Gege Akutami se habría evitado tantos pajazos mentales y demás complicaciones que solo confunden al lector.
Este es otro tema del que quería hablar, y es que se está intentando justificar que Megumi haya recibido más de 5 golpes del vacío y no haya presentado secuelas cuando recuperó el control de su cuerpo. El argumento de algunos es que según ellos el infinito solo afecta el plano físico, aunque este argumento puede tener cierta lógica. La realidad es que el propio Gege Akutami dentro de su manga dejó en claro que la técnica lo abarca todo. Esto de que el vacío al golpear el alma de Megumi no causara daños en el cuerpo carece de sentido, porque desde el principio el manga se desarrolló que cualquier afectación al alma genera una repercusión en el cuerpo, ya que en este manga tanto el cuerpo como el alma son uno. Por lo tanto, si Sukuna expuso a Megumi para que se adaptara al vacío de Gojo, permitiendo que Mahoraga pasara por el proceso de adaptación, significa que el alma sí estaba sufriendo daños por el vacío, por lo que tenía que verse reflejado en su cuerpo. Y sí, sé que el cerebro de una maldición y el de un hechicero son diferentes al de un humano normal, teniendo los dos primeros algún tipo de resistencia, y era lícito que Megumi soportara un solo golpe del vacío, pero lo que él recibió no fue solo uno, sino 6 si sumamos el que recibió Sukuna. Todos presenciamos el daño que recibió el rey de las maldiciones solo por haber estado expuesto durante 10 segundos al dominio, destrozándole el cerebro. Por lo tanto, el vacío de Gojo, al igual que algunas otras técnicas en este manga, terminó volviéndose algo que funciona dependiendo de lo que requiere la trama. Otra justificación de algunas personas es respecto a la tercera persona expuesta al golpe seguro en el choque de dominios. El argumento es que según ellos, Gege nunca explicó qué ocurriría si una tercera persona o un alma extra en un cuerpo estuviera expuesta en la cancelación de un choque de dominios. Y olvidan el choque de dominios entre Megumi y Dagon, donde se canceló el golpe seguro del dominio de la maldición, permitiendo a los demás moverse libremente. La única diferencia con la batalla de dominios entre Gojo y Sukuna fue que el dominio de Megumi, al no estar refinado como el de Dagon, requería mantener el sello de manos. Por lo demás, fue prácticamente lo mismo. El alma de Megumi, al ser un tercer individuo dentro del dominio, aunque compartía cuerpos con Sukuna, no debería haber sido afectado por el vacío. De la misma manera, Mahoraga tampoco debería haber pasado por el proceso de adaptación. Que algunos creadores de contenido intenten justificar estos fallos solo porque les encanta Jujutsu Kaisen o son fans de Gege Akutami utilizando el argumento de que estos temas nunca se explicaron, simplemente dejan peor a la obra de lo que ya está. Solo hay que reconocer que a Gege Akutami se le olvidó este detalle y listo, no pasó nada. No es necesario recurrir a excusas rebuscadas o headcanons para intentar explicar cosas que el mismo mangaka no plasmó. Tal vez si sus explicaciones fueran en son de teorías y no tratando de hacerlo ver como algo verídico, sería algo aceptable. Pero no, optan a acusar a los demás de carecer de comprensión de lectura y se vuelven prepotentes, creyendo que tienen la verdad absoluta sobre un cómic chino que ellos no escribieron y que tiene muchos huecos argumentales. Estas prácticas de verdad me parecen demasiado lamentables y tristes. Si me lo preguntas a mí y por cómo hablo de Gege Akutami en este video, es porque en realidad este autor está muy lejos de ser de mis favoritos, a pesar de que le tengo cariño a Jujutsu Kaisen. Considero que la obra podría haberse desarrollado de mejor manera si en lugar de utilizar elementos que suenan geniales, hubieran empleado elementos lógicos para mantener la consistencia y evitar muchas conveniencias a lo largo de la obra. Esto es un poco molesto, ya que me he dado cuenta de que este manga vivió por mucho tiempo de headcanons, que dentro de la comunidad se creen cosas como que el púrpura elimina la materia, que el partemundos es un corte intergaláctico o que Sukuna se mueve a la velocidad de la luz. No es culpa de los fans, es culpa del autor. Ojalá este pensador de artes liberales extremas, bajo el seudónimo de Gege Akutami, reflexione bien las cosas antes de plasmarlas, sin meter conceptos que no comprende, para que la retrospectiva no golpee con la misma fuerza a su próximo manga como ocurrió con Jujutsu Kaisen y no se creen tantos headcanons. Y bueno, mis gallos, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen alguna opinión al respecto, les pido que me la hagan en la caja de comentarios de la manera más respetuosa posible. Además, les dejo el enlace al Discord por si están interesados. Entonces, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.